escuchado esta canción desde hace un montón de años, desde pequeña, y sí que me da cierto respeto, pero es verdad que cantarla contigo ha sido maravilloso y seguro que lo será. Para mí ha sido maravilloso primero entrar en contacto con la canción porque yo no la conocía, y luego cantarla contigo, que es increíble como empasta. Ella, además de cantar bien sola maravillosamente, es muy fácil empastar contigo, digo ella. Hemos descubierto que es una canción muy viajera en sí también, ¿verdad? Que eso lo hace súper especial, ¿no? El que sea al final de todo un colectivo, claro, más allá de este pueblo. Se han ido agregando capas en la canción. Yo te dije, me suena como una canción napolitana, mediterránea, y me dijiste, es que es una canción griega. Y parece que está basada a su vez en una canción alemana, que era conocida. Adiós, gaixo, etxendena. Adiós, Siberua. La nostalgia por la tierra perdida es algo que nos define como especie que se ha movido siempre. Y esta canción, claro, es un pueblo viajero, en este caso se hace a la ciudad. Parixeko bizitzia lankostu zuriaz bagiazu. Hay muchas lecturas posibles y muchos acentos posibles, como la habéis hecho vuestra para hacerlo bien, es decir, para no estar imitándolo y estar contando lo que dice y a la vez aportando otra nueva capa, ¿no? Hoy ama es cual zutan dikurrun triste banua. El momento de decir si decimos U o U de repente y que decimos agur o adiós, de repente le da más y más capas de complejidad a la canción, ¿no? Y entrar ahí, a sacar a bailar esa canción, a mí me parece mucho más bonito que tenerla en un pedestal en un museo. Es la manera de mantenerla viva. Las cosas en los museos se congelan, digamos, ¿no? Pero así está viva. Adiós, gaixo, etxendena. Adiós, Siberua. La manera que tienes de arreglar es como una especie de hipercanto, o sea, es un canto que tienes de raíz, desarrollado muchísimo en muchas direcciones, porque la orquestación es una disciplina complejísima. ¿Cómo será el arreglo? Porque hay muchísimas versiones, ¿no? de la canción. Y cuando me la enviaste sin nuestras voces, o sea, me acuerdo que de repente me entraron unas ganas de llorar, pero de emoción, desde la sencillez, no sé si es la palabra. Totalmente. Como que... Y no sabéis sencillez dolorosa. Es una canción tan sencilla, tan bonita, tan intensa, tan grande de alguna manera, que cualquier cosa que hagas es peligrosa. Entonces al final ha sido quitar y perder ideas, porque da juego, pero si haces ese juego igual empieza a estorbar. Adiós, gaixo, etxendena. Adiós, Siberua. Nos juntamos muchos artistas y compartimos ratos fuera del escenario y en este caso en el escenario cantando juntos, ¿no? Y creo que es lo que hace que este proyecto sea tan especial, el compartirlo. Porque además lo compartís los artistas, lo compartimos con otros dos artistas que son el coro y la orquesta, claro, que vienen de otro mundo y que tienen otro trabajo y otras historias, ¿no? Y luego lo compartimos con un público
no sé cómo explicarlo, de gente muy diferente, que viene de sitios muy diferentes. Sí, es como que siempre suele haber mucha emoción. Sí, para mí es la palabra. Yo tengo mucha curiosidad. A mí siempre me han encantado los puentes, y tender puentes entre idiomas, cantar en otro idioma siempre me ha parecido sumamente enriquecedor, digamos, ¿no? Entonces, es una cita contigo, con Idoia, con la canción, pero también con Euskadi en general, y para mí me pone muy contento. Y eso es súper generoso por tu parte también, que te hayas querido acercar a nuestro pueblo, a nuestra lengua, ¿no? A nuestra música también. Hoy ama escualerigo su tandicur triste balua. Adiós gaixo etxendena, adiós Siberua. 25 y 26 de octubre nos vemos ahí en Beck. Urriak 25 eta 26 Beken egongo da. Adiós Siberua.